Yo quiero invitarles a que busquemos Segunda de Reyes, capítulo 13. Segunda de Reyes, capítulo 13. Busque la palabra del Señor. Es el momento que Dios nos va a hablar por su bendita palabra. En el verso 18 vamos a ver el tema. El verso 18. Oiga lo que dice. ¿Ya lo tiene? Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. ¿Qué fue lo que le dijo? Acá le dije: golpea la tierra. Y él hirió 3 veces. Y cesó. Esta Biblia dice cesó. ¿Dice qué? ¿Qué dice la de nosotros? Y se detuvo. El rey le dijo: golpea la tierra. Él golpeó ¿cuántas veces? 3. Y cesó, se detuvo. Cuando se detiene, mire lo que dice el 19. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo. Entonces el profeta ¿qué? Se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque él la había golpeado solo 3 veces. Se enojó el profeta. Mire lo que le dice. El profeta se enojó contra él y le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Ahí está el tema. No te detengas. Diga el tema. No te detengas. Dígalo más durito. No te detengas. Golpea la tierra. Él la golpeó 3 veces. Y se detuvo. ¿Y qué? Y se detuvo. Y el tema es: no te detengas. El tema es: no te detengas. El profeta se enoja porque él golpeó solo 3 veces. Si hubiese golpeado 5 o 6 veces, hubiese vencido a tu enemigo para siempre. ¿Cuántos queremos vencer a nuestro enemigo? Yo quiero vencer a mi enemigo. ¿Quién es mi enemigo? Hay 3 enemigos principales que tiene el cristiano. El mundo, la carne y el diablo. ¿Cuáles son los enemigos? Esos son nuestros enemigos. A ese enemigo no lo podemos golpear solo 3 veces. A ese enemigo tenemos que golpearlo hasta vencerlo. ¿Cuántos quieren vencer a ese enemigo? Acá hay una visión. Y vamos a ganar la ciudad
la capital del mundo para Cristo. ¿Cuántos creen que la vamos a ganar para Cristo? Pero hay enemigos. Para ganar la capital del mundo hay enemigos. ¿Verdad que hay enemigos? Pero para vencer a esos enemigos no nos podemos detener. Hay muchas cosas que a veces nos detienen. Y usted tiene que tomar en esta mañana una responsabilidad para que nada le detenga con relación a la visión que Dios ha dado a esta iglesia. A su nombre. Vamos a explicar acá este caso. Yo quiero explicar desde el verso 14. El rey de Israel viene a visitar al profeta Eliseo. Dice el verso 14 que Eliseo estaba enfermo en la enfermedad que murió. ¿Eliseo estaba qué? Cuando el rey de Israel viene a visitarlo. Eliseo está enfermo en la enfermedad que murió. Y el rey de Israel se llama Joás. ¿Cómo se llama? Joás. Y cuando llega a la casa de Eliseo, saluda al profeta. El saludo que dice ahí en los versos 14 y 15. Dice que el rey le dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Ese fue el saludo. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. El rey está saludando al profeta. El profeta le hace un mensaje simbólico. ¿Un mensaje qué? ¿Usted ha oído hablar de profetas que hagan mensajes simbólicos? Hay profecía y mensaje que el profeta se pone haciendo un símbolo para dar un mensaje. Para allá por el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, hubo un profeta que se llamó Agabo. ¿Cómo se llamó? Fue a visitar la casa de Felipe, que Felipe fue uno de los 7 diáconos, que después fue un evangelista. Y fue a visitar a la casa de Felipe el profeta Agabo. Cuando las personas iban a visitar una casa, se quitaban el cinto, la correa. Y el cinto lo ponían en un lugar donde se ponían todas las correas. La persona se ponía cómodo. Y se quitaba el cinto y había una sección en la casa donde se ponían esos cintos. Y ahí estaban esos cintos, esas correas puestas. Eso estoy hablando del capítulo 21 de los Hechos. Entonces llega el profeta y de todas esas correas agarró un cinto, una correa. Y dice ahí el capítulo 21 de los Hechos que agarra el cinto y se ata el profeta, haciendo un símbolo. ¿Haciendo qué? Él se ató y luego de atarse hizo el símbolo y ahí entra la profecía. El hombre dueño de este cinto lo van a atar en Jerusalén y va a estar preso por la causa de Cristo. Y el dueño de ese cinto era el apóstol Pablo. Aleluya. Eso es lo que hace Eliseo. Una profecía simbólica. Eliseo le dice: agarra unas saetas y un arco. Era un símbolo. Tú vas a agarrar unas saetas y un arco. Y luego que agarres las saetas, vas a tirar el arco, con el arco vas a tirar la saeta
y la vas a tirar hacia el oriente. Le dice ahí que abriera la ventana que miraba al oriente y que tirara la saeta hacia el oriente. Mientras el rey Joás, el rey de Israel, está haciendo el símbolo, él agarra la saeta y agarra el arco y tira el arco. Mientras está tirándolo, el profeta Eliseo sostiene la mano del rey que tiraba la saeta con el arco. Se sostiene la mano. Y cuando lo sostiene, ahí entra la profecía. ¿Cuál era la profecía? Saeta de salvación. Saeta de Jehová. ¿Cuál era la profecía? Saeta de salvación, saeta de Jehová. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Saeta de salvación, saeta de Jehová contra los sirios. Los sirios eran enemigos del pueblo de Dios. Dios iba a usar ese rey para que ese rey fuera saeta de salvación y salvara a Israel de su enemigo. Entonces Dios iba a usar a ese rey. ¿Dios iba a qué? Porque el profeta le dice que era saeta de salvación. Ahora vamos a ver quién es ese rey. Yo quiero que usted busque ahí el verso 10. Donde estamos en el capítulo 13 de Segunda de Reyes, el verso 10. El año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacás, sobre Israel en Samaria, y reinó 17 años. Ahí está nombrando dos reyes que los dos tienen el mismo nombre. El primero es el rey Joás, el rey de Judá. Se llamaba Joás. Y el segundo es Joás, pero es el rey de Israel. El que visitó a Eliseo fue el segundo, el rey de Israel. El que visitó a Eliseo fue ¿qué? El rey de Israel. Mire lo que dice de ese, del que visitó a Eliseo, el verso 11. El verso 11. E ¿hizo qué? Lo malo ante los ojos de Jehová. Y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pescar a Israel, en ellos anduvo. Entonces dice que ese rey hizo ¿qué? Entonces, ¿cómo yo entiendo eso? ¿Cómo alguien que es malo va a ser saeta de salvación? ¿Cómo se entiende eso? La hermana dice ahora no. Dice ahí que es malo. ¿Cómo yo entiendo que un malo va a usarlo Dios y va a ser saeta de Jehová y saeta de salvación? Como la hermana dice, ahora no. A veces todos decimos, no entendemos. Hay preguntas, hay cosas que no se entienden. La Biblia menciona a Ciro, el rey de Persia. ¿A quién? ¿Quién era Ciro? Ciro era un pecador. Pero dice la Biblia que Dios despertó el espíritu de Ciro. ¿Que Dios qué?
Ahí está, que Dios despertó. ¿Para qué lo despertó? Para una profecía del profeta Jeremías, que el profeta Jeremías dijo que en 70 años el pueblo de Israel iba a ser libertado del cautiverio de Babilonia. Entonces eso lo había dicho el profeta Jeremías. 70 años el pueblo de Israel va a ser libertado del cautiverio de Babilonia. Entonces Dios usa un pecador. ¿Por qué lo usa? Porque él era el rey de Persia y Persia era la potencia del mundo en aquel entonces. O sea, dice ahí que él tenía los reinos del mundo. ¿Él tenía qué? Dios le había dado a Ciro el mundo en sus manos. Quiere decir que él tenía el poder de hacer lo que hizo, de sacar a Israel del cautiverio. Él fue el que dio la orden que Israel saliera del cautiverio, alabado sea el Señor, aleluya, y que fueran a hacerle un templo a Jehová en Jerusalén. Él dio esa orden. ¿El qué? Ahora, era un pecador. ¿Era qué? Joás es un pecador, hizo lo malo delante de los, pero vino a ser saeta de Jehová, saeta de salvación. Ciro fue un pecador, pero mire lo que dice, que busque, profetiza Isaías antes de nacer Ciro. Cuando Isaías dio esa profecía, todavía Ciro no había nacido. Las cosas no son casualidad. Ahorita yo dije que el hermano no vino y dio la vuelta para venir para la iglesia del hermano Teodulo por casualidad. Dios siempre tiene propósito. A su nombre. Las cosas no son casualidad, hermano. Alabado sea el Señor. No había nacido Ciro y el profeta Isaías nombró ese nombre de Ciro. Isaías 44, yo quiero que lo busque. ¿Quién? 44, vamos a ver si no me equivoco, el verso 28. Verso 28. Alabado sea el Señor. Aleluya. ¿Hay alguien que lo está poniendo el hermano ahí? Deje ver cómo está escrito ahí. Amén. ¿Cómo? Dice de Ciro, es mi pastor. ¿Es qué? Ahí hay una palabra de 2 letras. M-I. Mi. ¿Quién es el que está hablando ahí? No. Pero ¿a quién le está hablando Isaías? No. El que está hablando esas palabras a Isaías. ¿Cómo? Jehová. Jehová es el que está hablando ahí. El que está hablándole a Isaías es Jehová. ¿Es quién? Y Jehová dice que Ciro iba a ser su pastor. ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor. Cumplirá todo lo que yo quiero. ¿Cumplirá qué? Lo que quería Dios era que saliera el pueblo de Israel a los 70 años. Cumplirá Dios todo lo que yo quiero. Cumplirá todo lo que yo quiero en decir a Jerusalén será edificada y al templo será fundado. Todavía no había nacido Ciro cuando Isaías profetizó eso. Y lo nombró por nombre. Y Ciro era un pecador. ¿Ciro era qué? A veces nos preguntamos. Hay un profeta en la Biblia que se llama el profeta de la duda. ¿Profeta de qué? Que siempre tenía un signo de interrogación. ¿Cuál era la pregunta de Habacuc? La pregunta de Habacuc era:
que Jehová le dijo que iba a usar a los caldeos, pecadores, para castigar al pueblo de Dios. Jehová le dijo que iba a usar a los caldeos para castigar al pueblo de Dios. Y Habacuc tenía el signo de interrogación. Yo no entiendo esto. ¿Cómo Jehová va a usar a un pecador para castigar al pueblo de Dios? Por eso le llaman el profeta de qué? De la duda. Habacuc, yo creo que busquen, para que no se crea que le estoy contando un cuento. Capítulo 1, verso 5, a ver si el hermano me lo pone ahí. Capítulo 1, verso 5. Mirad las gentes y ved y maravillaos. A ver, ¿qué dice? Porque la palabra está cortada. Maravillaos, que os mostraré. Porque, ¿quién tiene el verso? Porque las palabras están cortadas. Amén. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en nuestros días que aun cuando se os contare no lo creeréis. ¿Qué es lo que voy a hacer? Que cuando se te cuente no lo creerás. Verso 6. Porque he aquí yo levanto a los caldeos. Vuelvo y repito la palabra. Una palabra de 2 letras. Yo. Y yo. Yo. ¿Quién es yo ahí? Dios. He aquí yo levanto a los caldeos. Nación cruel y presurosa. ¿Nación qué? Nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas, que son ladrones, poseen moradas ajenas, crueles y gente ladrona. Yo levanto a los ladrones para castigar. Entonces Habacuc, el profeta de la duda. ¿Cómo puede ser esto? Mira el verso 13. El verso 13. Al otro lado. Amén. Vamos a buscarlo. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Está oyendo la pregunta? ¿Por qué ves a los pecadores? ¿Y qué? Y callas cuando ¿el impío qué? Castiga al que es más justo que él. ¿Por qué? Yo no entiendo esto. Yo no entiendo. ¿Cómo tú vas a usar a Babilonia, a los caldeos, para castigar al pueblo de Dios? Yo no entiendo esto. Tú no eres limpio de ojos, que no puedes ver el mal. ¿Por qué tú permites esto? Ahora, Jehová le contesta. Jehová le dice: hazte un cartelón, un letrero. Y ese letrero lo va a poner en letras grandes. Un letrero que lo va a poner en letras grandes, y cuando alguien lea las letras va a correr. ¿Va a qué? El que lea va a correr. El capítulo 2 de Habacuc, el verso 1. Sobre mi guardia estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. ¿Tocante a qué? Voy a estar en la guardia, voy a estar velando a ver qué me vas a responder, porque ya te dije mi queja.
Mi queja es que tú estás usando a unos pecadores para castigar al pueblo de Dios. Esa es mi queja. Entonces voy a estar sobre mi guardia y voy a estar velando a ver qué se me responde. Él estaba en vela, en vigilia. ¿Cuál es la respuesta? Lo que Jehová me respondió en el verso 2. Escribe la visión y declarará. ¿En qué? En tabla. Haz un cartelón. Declarará en tablas. Alabado sea el Señor. ¿Para que qué? Corra el que lea en ella. Esta visión va a ser tan grande que el que lea esta visión va a salir corriendo. El que lea la visión. ¿Cuál fue la visión? La visión está en el verso 4. Al final, cuando acaba el verso 4, son poquitas las palabras del final. Que Pablo usó esas palabras. ¿Cuáles son? El justo por su fe vivirá. El que lea el letrero, el justo, no es por lógica, no es por razón. A veces queremos entender el porqué de las cosas, por qué la enfermedad, por qué el problema, por qué me está pasando esto. Nos convertimos en Habacuc y andamos quejándonos. No es por razón, no es por lógica. ¿Por qué yo estoy pasando por esto? ¿Por qué el quebranto? ¿Por qué los impíos se levantan contra los justos? ¿Por qué? ¿Cuántas veces decimos por qué? Acá el hermano dice, decimos más por qué, más de lo que decimos gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es por fe? No es por lógica, no es por razón. No es lógica, no es razón. No lo entiendo, yo no entiendo lo que está pasando. Aleluya. No comprendo lo que está pasando, pero Dios sabe. Y yo simplemente en fe creo a Dios. A su nombre. Nos cuesta, pero tenemos que aprender. A él le costó. No crea que fue fácil aprender esto. Pero mira cómo acaba. En el capítulo 3. Mire lo que dice. Ahí el verso 17. Mire cómo acaba. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, dinero, aunque no entiendo el porqué de muchas cosas, aleluya, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vides ni haya mantenimiento, con todo esto yo me alegraré en Jehová. No voy a seguir razonando, no voy a seguir, aleluya, dudando, interrogando. Voy a dejar la interrogancia a un lado y voy a creer que aunque mi lógica no lo razona, aleluya, Dios hace. Dios es característica de Dios. Dios es soberano. ¿Dios es qué? ¿Quién soy yo? ¿Quién es José Ángel? Para decirle a Dios, lo que estás haciendo lo estás haciendo mal, papá. No quiero que lo haga de esta manera, hazlo de esta otra. ¿Quién soy yo? ¿Dios es qué? Si Dios quiere, si un Joás que hace lo malo delante de los ojos de Dios va a ser saeta de salvación, pues Dios, eso es cuestión de Dios. Si un Ciro, Dios va a usar un Ciro para cumplir la palabra de Dios, Dios usa un Ciro. Si unos caldeos, Dios lo va a usar para castigar al pueblo de Israel, Dios lo hace como quiera.
Ya yo no voy a seguir cuestionándome, dijo Habacuc, y ya yo no voy a seguir interrogándome, y de ahora en adelante tú eres soberano y tú haces como tú quieres hacerlo. Sí. Ahora una cosa, Dios va a usar a un pecador que va a ser saeta de salvación, pero Dios clasifica. ¿Dios qué? El malo y el bueno. Desde el primer momento, Dios dice, este está del lado de los malos y este está del lado de los buenos. Ahí es que tú tienes que saber a dónde tú estás. ¿Tú estás del lado de los malos o tú estás del lado de los buenos? Porque tú me podrás decir, bueno, pues yo voy ahora a hacer lo malo, porque Dios me puede usar aunque sea malo. Dios te clasifica si estás en el lado de los malos o si estás en el lado de los malos, lo bueno. Y tú tienes que saber en qué lado tú estás. ¿Por qué lo clasificó? Porque le di el instrumento que le dio: arco y saeta. ¿Qué fue lo que le dio? Toda la Biblia, el arco y las saetas, está conectado con los malos. Toda la Biblia, el arco y la saeta, no está conectado con los buenos. El arco y la saeta está conectado con los malos. Busque Salmo 11, verso 2. Salmo 11, verso 2. ¿Lo tiene? A ver, te voy a poner el micrófono. Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Los malos tienden el arco. ¿Quiénes son los que usan arco y saeta? Los malos. Acá en la Biblia hay 2 caballos blancos. Está el caballo blanco del capítulo 6 de Apocalipsis. Y está el caballo blanco del capítulo 19 del Apocalipsis. El caballo blanco del capítulo 6 es ¿quién? El anticristo. ¿Es quién? Que va a venir en los 3 años de la gran tribulación y va a hacer su trabajo. El anticristo. Y como es anticristo, imitador de Cristo, va a venir en caballo blanco. Pero el capítulo 19, el caballo blanco del capítulo 19 es Cristo. ¿Es quién? Pero vamos a ver. Yo quiero que busquemos el caballo blanco del capítulo 6. Mire lo que dice. El primer sello, el caballo blanco del capítulo 6, se abre el primer sello. ¿Se abre qué? ¿A dónde se abre el primer sello? El primer sello se abre en los cielos. ¿Se abre qué? La gran tribulación tiene tres partes. 7 sellos, 7 trompetas.
y 7 copas. Esas 3 partes, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, es la gran tribulación. ¿Es qué? Pero empieza la gran tribulación con el primer sello. El que tenía el libro en la mano con 7 sellos es Dios Padre, que está sentado en el trono. ¿Que está dónde? Ajá. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? El que fue digno fue el león de la tribu de Judá. Es digno de abrir el libro y desatar los 7 sellos. El león de la tribu de Judá es Cristo. Entonces Cristo empezó a desatar los 7 sellos. Y ahí primero empieza la gran tribulación y luego las 7 trompetas y luego las 7 copas. Alabado sea el Señor. Cuando abre el primer sello en el cielo, porque el león de la tribu de Judá, Cristo, ¿está dónde? En el cielo, a la diestra del Padre, en el cielo. Cuando abre el primer cielo, ahí aparece el primer caballo blanco. Y dice el verso 2 del capítulo 6. Miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía... ¿Qué era lo que tenía? Un arco. Y le fue dado una... La corona se la dieron. ¿La corona qué? Y salió venciendo y para vencer. ¿Quién fue el que le dio la corona? La corona se la dio Satanás. Y venció en la gran tribulación. Fue vencedor en la gran tribulación. Tuvo victoria en la gran tribulación. Pero ese que es el anticristo, ¿qué es lo que tiene? Un arco. Porque está del lado de los malos. ¿Está del lado de quién? El segundo caballo blanco es el capítulo 19 de Apocalipsis. Mire lo que dice el 19, el verso 11. Entonces vi al cielo abierto. ¿Vi qué? Porque ese caballo blanco viene del cielo. ¿Viene de dónde? Y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzgaba y peleaba y sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas. Mi Biblia dice diadema, hay otras Biblias que dicen coronas. ¿Cuántas coronas tiene? Muchas. ¿Cuántas coronas? El anticristo, ¿cuántas tiene? Una sola corona. Pero Cristo tiene muchas coronas. Aleluya. Y dice, y tenía, aleluya, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas coronas y tenía un nombre escrito que ninguno podía conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida con sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿De qué era la ropa? Teñida con ropa de sangre. Anoche estábamos oyendo de la ropa de sangre que nos habló el hermano. Teñida con ropa de sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. 14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, limpio y resplandeciente, en caballo blanco. De su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿Qué es lo que tiene? Espada. ¿Qué es lo que tiene? ¿Tiene arco? Los que estamos del lado de los buenos no tenemos arco. ¿Quién era el que tenía arco? El anticristo tenía arco. Pero Cristo tiene espada. ¿Y qué es lo que tenemos nosotros?
la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice que Dios usa a quien quiere, Dios es soberano. ¿Dios es qué? Y yo no soy Abacú para preguntar. Pero Dios clasifica dónde está el bueno y dónde está el malo. Entonces iba a ser saeta de salvación. ¿Iba a ser qué? Ahora le dice, golpea la tierra. Y la golpeó 3 veces. Y se detuvo. Si hubiese golpeado 5, hubiese golpeado 6, hubiese vencido a tu enemigo para siempre. Ahora vas a vencer a tu enemigo 3 veces. ¿Qué es lo que estamos golpeando? Le mandó a golpear la tierra. ¿Le mandó a qué? A ver qué es lo que estamos golpeando. A Moisés le dijo, háblale a la roca. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Y qué hizo Moisés? Golpeó la roca 2 veces. ¿Y qué era la roca? Cristo. La roca es Cristo. Entonces, al golpear la roca, estaba golpeando a Cristo. ¿Y qué fue lo que le pasó a Moisés? La vio, pero no la pudo pisar por sus pies. La vio a lo lejos. ¿Por qué no llegó a la tierra prometida? Porque golpeó la roca. Dijimos que la roca es Cristo. Anoche estaba hablando el predicador. A veces somos la lanza del soldado romano. Con el carácter, con el temperamento, con la manera de proceder. Somos los clavos. Tú con tu temperamento y con tu carácter estás golpeando a Cristo. Pero el profeta de Jehová, Balaam, golpeó la mula. ¿Cómo? A ver cuántas veces. 3 veces golpeó la mula. El profeta está, dice, quiero subrayar, profeta de Jehová. ¿Profeta de qué? Él está ciego. ¿Qué es lo que lo cegó? Las dádivas de adivinación. Que el rey lo manda a que maldiga a Israel y que le iba a dar dádivas de adivinación. Que Judas, el libro de un capítulo, el libro de Judas, dice el error de Balaam, el lucro. ¿Cuál era el error de Balaam? Dice Judas que el error de Balaam fue eso lo tenía ciego. La dádivas de adivinación. El ángel de Jehová está en el camino. El ángel de Jehová está en el camino y ¿qué tenía en la mano? ¿Oh! ¿Tenía un arco? Tenía una espada. Y la espada estaba desenvainada, desnuda. Está ahí el ángel en el camino. Si la mula sigue, porque el profeta está montado sobre la mula. Si la mula sigue el camino, la espada está desnuda y va directo para donde el profeta y lo iba a matar. ¿Qué hizo la mula? Se ahorilla. Y había como una pared en el camino, y como el profeta está sentado en la mula, la pared atropellaba el pie del profeta.
Cuando él veía la mula veía que el ángel estaba allá. El profeta no veía al ángel. El profeta lo tenía ciego. Las dádivas de adivinación. Entonces, como ve que la mula se está orillando y está la pared y le está dando la pared en el camino, en el pie, el profeta golpeó la mula 3 veces. Cuando la golpea, ahora Hollywood hace las películas de que los animales hablan. Pero antes de que Hollywood hiciera las películas de los animales hablando, Dios lo hizo en la Biblia. Dale la ofrenda de aplauso a Cristo. Y la mula no era una película de Hollywood, era una realidad. La mula, Jehová le abre la boca. Y la mula, ¿por qué me castigas y me golpea 3 veces? Si yo te he servido toda la vida. ¿No ves quién está delante? El ángel de Jehová con su espada desnuda. Si yo no me salgo del camino, te hubiera matado. Golpeamos el que nos da servicio, el que nos sirve. Violencia doméstica no es darle un golpe esposo y esposa, porque siempre se dice que son los esposos los que golpean a las mujeres, pero también hay mujeres que son bravas. Violencia doméstica no es golpear nada más. A veces hay violencia doméstica con la palabra. Con esa palabra torpe, brusca, estás golpeando a la persona que te da servicio. No golpees el que te da servicio. No golpees la roca. Dios le dijo que golpeara la tierra. ¿Que golpeara qué? La tierra. ¿Qué es la tierra? Te voy a decir lo que es la tierra. La tierra es tu enemigo. Y dije que hay 3 enemigos. ¿Cuáles son los 3 enemigos? El mundo, la carne y el diablo. El mundo, ¿qué es este globo terrestre? La tierra. El mundo es tierra. ¿El mundo es qué? Golpea la tierra, golpea a tu enemigo mundo, tierra. Golpea la tierra, la carne. ¿Qué es la carne? Nosotros somos hechos de ¿qué? Del polvo de la tierra. Nosotros somos hechos de ¿qué? Él tomó el muñeco y con sus manos hizo lodo y hizo el muñeco de barro. Tú y yo somos tierra. Golpea la tierra. El diablo, ¿qué es el diablo? Lucifer fue arrojado a la tierra. Lucifer fue arrojado ¿a dónde? A la tierra. Él estaba allá y cuando se rebeló contra Dios fue arrojado ¿qué? A la tierra. Entonces viene a los cielos y Dios le dice, ¿de dónde vienen? De rodear la tierra y andar por ella. ¿Por dónde anda Satanás? Por la tierra. Satanás es tierra, el mundo es tierra, la carne es tierra. Golpea la tierra, es golpear a tu enemigo. Golpea a tu enemigo, golpea a Satanás, golpea al enemigo hasta vencer a tu enemigo. No te detengas. Eso es lo que quiere Satanás, que nos detengamos. Aquí hay una visión. Dios ha dado una visión, no te detengas. ¿Qué es lo que te detiene? Esto es el primer paso. Lo que hemos hecho, lo que ha hecho aquí la nueva Jerusalén, es el primer paso de entrar aquí.
Eso es fácil, entrar aquí. El sacrificio de hacer esto, los años que costó hacer esto, y luego tú entras aquí. Ahora hay otro periodo en esta año. Llenar este lugar. Hacer el trabajo de llenar estas bancas y llenar este lugar. Aleluya. Y para eso, allá afuera hay un enemigo, mundo, carne y diablo, y usted se tiene que enfrentar a ese enemigo. Aleluya. Y el enemigo te va a decir que te detengas. El enemigo quiere pararte. El enemigo quiere detener a Isaí. El enemigo quiere detener a Rosy. El enemigo quiere detener a los músicos de la iglesia. Todo, hermano, ¿usted cree que Satanás está contento con esto? Satanás está rabioso con esto. Satanás, hermano, se muerde los dientes viendo la victoria que Dios le ha dado a la Nueva Jerusalén. Van a venir batallas, va a venir pelea, hermano, golpea la tierra. Va a venir, el enemigo no se va a quedar de brazos cruzados, va a venir guerra. Usted tiene que golpear a su enemigo hasta vencerlo. No te detengas. A su nombre. Le dije al principio que cuando el rey vino a visitar al profeta, el profeta estaba ¿qué? Enfermo, con la enfermedad que murió. ¿Cómo estaba? ¿Qué podría decir Eliseo? No, yo no quiero profetizarte porque yo estoy enfermo. Si yo me estoy muriendo. ¿Lo detuvo la enfermedad? ¿Lo detuvo la enfermedad? No lo detuvo la enfermedad. ¿Algo más? Leímos el 19 cuando le acaba de decir el mensaje. Después de ese mensaje de decirle, si hubiese golpeado 5, si hubiese golpeado 6, hubiese vencido a tu enemigo para siempre. Después de ese mensaje que acaba en el verso 19, el verso 20, muere Eliseo. Al próximo verso. Ese fue el último mensaje que dio Eliseo a ese rey. El último mensaje que le dio Eliseo fue a ese rey. Y acaba el mensaje en el verso 19 y el 20 murió. Y dice que lleva 1 año muerto. ¿Cuánto lleva? Y vinieron una gente a enterrar un muerto. Y dice ahí que habían armas armadas y las armas estaban siguiendo a los que venían a enterrar al muerto. Y como las armas estaban siguiendo a los que venían a enterrar al muerto, dice que ofuscados tiraron el cuerpo muerto ahí y no sabían que era la tumba donde estaba Eliseo. Lo que pasa es que el cuerpo muerto tocó los huesos de Eliseo. Y cuando el cuerpo muerto tocó los huesos de Eliseo, el muerto resucitó y revivió. Ni la muerte lo detuvo. A un muerto resucitaba muertos. Ofrenda de aplauso para Cristo. No te detengas, nada te puede detener. No te detengas, nada te puede detener. No te puede detener la enfermedad, no te puede detener el problema. Yo tengo un amigo mío que partió ya con el Señor. No sé si alguno acá conoció al mexicano querido en Puerto Rico, amado en la isla. Se llamaba Roberto Fierro. Roberto Fierro. María Teresa conoció a Roberto Fierro. Ese varón vivía en San José, California. Ese muchacho llegó joven a Puerto Rico a predicar, muchacho joven, soltero, no se había casado. Se casó con una puertorriqueña en Puerto Rico. Ese muchacho
lo quería la isla, lo amaba la isla. En Puerto Rico no decían que era mexicano, en Puerto Rico lo sentían como puertorriqueño. Le da un cáncer en la espina dorsal y está en sillón de ruedas Roberto Fierro. Y yo voy a San José a dar una campaña. Y cuando voy a dar la campaña, estoy yo predicando y me acerqué porque yo soy usted sabe, los predicadores que ando abajo, aleluya. Y cuando veo el hombre en el sillón de ruedas, lo miro bien, era Roberto Fierro. De niño yo, muchacho niño, oía los mensajes de Roberto Fierro. Está frente de mí el sillón de ruedas y yo estoy predicando, aleluya. Y cuando me mira a los ojos, aquellos ojos grandes, se le salieron las lágrimas. Cuando se le salen las lágrimas, empezó a ministrarle el Señor. Oiga lo que le dijo el Señor: hay un deseo que tú tienes en tu corazón, y el deseo que tú tienes es que si tú vas a Puerto Rico a celebrar campañas, tú te levantas del sillón de ruedas y el Señor te sana. Dios te dice en esta noche que Dios quiere que tú vayas a la isla y prediques en la isla, porque predicando yo te voy a levantar del sillón de ruedas. Aquel hombre testificó y dijo que eso era lo que sentía su espíritu. Él sentía que si llegaba a la isla a predicar, él se iba a sanar de su cáncer en la espina dorsal. Se fue para la isla con la esposa. Estuvo un mes predicando. Lo subían en las plataformas, hacía campañas masivas, toda la isla lo ama. Oiga, a donde quiera iba Roberto Fierro, eso era asistencia llena, alabado sea el Señor. Y desde el sillón de ruedas predicó un mes en el sillón de ruedas. Después del mes, el último día, al otro día se volvía para San José, California. El último día iba a llegar a un pueblito que se llama Manatí. Y ese pueblo de Manatí es un pueblo pequeño. Y ahí iba a estar en la plaza principal de Manatí predicando. Le dice a la esposa: esposa, ya hemos estado aquí un mes y el Señor me dijo que me iba a levantar del sillón de ruedas y nada ha pasado, y estamos predicando los 7 días de la semana. Empieza a predicar en Manatí. Lo agarra el Espíritu Santo, hermano, y entra a predicar y se movía en la silla. Y movía la silla a la derecha y movía la silla a la izquierda, predicando. Y de repente se levantó del sillón de ruedas y empezó a caminar y siguió predicando. Cuando se levanta el sillón de ruedas, hermano, y sigue predicando, aleluya, la esposa lo ve caminando y él siguió predicando, y ella se dio cuenta que él no se había dado cuenta que estaba caminando. La esposa se le acerca y le dice: Roberto, estás caminando, ¿no te das cuenta que te sanó el Señor? Roberto estaba caminando. Fue a donde el doctor. Oiga, el cáncer en la espina dorsal no aparecía. Estaba totalmente sano por el poder de Dios. Fuerte la ofrenda de aplauso para Cristo. No te detengas. Nada te puede detener. Yo admiro a la hermana Teresa, que a veces la he visto hasta con sillón de ruedas venir a predicar. Aquí nos sanamos, hermano. Yo personalmente, yo he cogido micrófonos con fiebre, con el flu, con la gripe.
Cuando me paro detrás y agarro el micrófono, se fue todo. En los años 60, hermano, estaba en Nueva York, ciudad de Nueva York, había perdido la voz. No salía la voz. Escribía en una libreta cuando quería algo. Los hermanos oyeron de la campaña. Yo tenía 3 días al aire libre, un verano de Nueva York. 3 días que cerrábamos calles. 3 días al aire libre. Los hermanos dijeron, hermano, están hablando de la campaña. ¿Usted quiere que llamemos a los pastores y le digamos que usted no puede hablar, no le sale la voz, que busquen otro predicador? Yo le escribí en la libreta, no llamen a nadie, yo voy a ir a esa campaña. Llegué allí, me pusieron en la plataforma con los otros pastores, yo probaba a cantar cuando los hermanos cantaban y no me salía la voz. Me probó Dios hasta lo último, hermano, y ya lo último, cuando me dan la parte y estoy frente con el micrófono en la mano, hermano, alabado, o sea, la voz entrecortada, salió la voz y empecé a predicar. Era la época de las pandillas en Nueva York. Pandilla de puertorriqueños, pandilla de morenos americanos, pandilla de italianos en Nueva York. Esto es en Manhattan, la área de los latinos, los puertorriqueños. Y yo veo predicando que detrás de la multitud hay una pandilla de morenos. Y tiene cadena, y tiene tubos, y tiene, aleluya, palos en la mano. Yo le veía la intención de romper la campaña. Yo dije, estos morenos están aquí y están en el área de los latinos, y cuando los puertorriqueños se den cuenta que ellos han entrado acá, aquí se va a formar guerra. Yo dije, pandilla de morenos americanos que está en la parte de atrás, yo quiero que ahora se peguen del pavimento y oigan la palabra de Dios. Hermano, cuando yo le di la orden, el muchacho estaba interpretando en inglés, y lo digo en inglés. Pandilla de morenos, péguense, se pegaron, hermano, del pavimento como si le hubiesen puesto cola y no se podían mover con los palos y las cadenas en la mano. Escucharon la palabra de Dios. Después de oír la palabra, yo le doy la orden ahora, pandilla de morenos, después de oír la palabra, despéguense del pavimento y vengan a aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Se despegaron del pavimento, la pandilla de morenos, y vinieron acá adelante, tiraron los palos, las cadenas y los tubos en la plataforma, y sobre 45 muchachos aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. Si yo hubiese dicho que no me salía la voz, hubiese perdido esa cosecha de 45 almas que aceptaron a Cristo. No te detengas. ¿Cuál es el tema? No te detengas. Dígalo más fuerte. No te detengas. Otra vez. No te detengas. Si lo decimos 3 veces, se va a enojar Eliseo. Otra vez. No te detengas. 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 Vamos a vencer al enemigo y tenemos la victoria. Que nada te detenga. Fuerte la ofrenda de aplauso para Cristo. Una visión. Aleluya. Usted es parte de esta visión. Esta visión no es del pastor Isaí. Esta visión no es solamente de la hermana Rosy. El pastor Isaí y la hermana Rosy solos no pueden hacer esto. Usted tiene que formar parte de esta visión. Todos ustedes tienen que formar parte de esto. Y Dios quiere que ustedes ocupen ese lugar. Muchas cosas te pueden detener. Te pueden parar
Si tú te dejas llevar por las interrogancias, por el por qué y por las preguntas y por todo lo que te quiere detener, no ves la gloria de Dios. Pero si tú eres un hombre y una mujer de guerra, y tú sabes pelear y hacer la guerra, tú vas a golpear a tu enemigo y vas a tener la victoria y vamos a conquistar a la capital del mundo para Cristo. Fuerte la ofrenda de aplauso.